Volumen 6 capítulo 6 parte 3 mes 09, día 04, 15, HMM. Mientras tarareaba agradablemente, Albedo pasaba una hebra de hilo por el ojo de una aguja de coser. Empujó la aguja a través del objeto, y lo sacó. Después de repetir este paso cientos de veces, ella reveló un paño negro con una figura blanca en la parte superior. Luego, rellenó la figura blanca y tomó una forma un poco circular. Estuvo finalizado el muñeco, Albedo reveló una ligera sonrisa. Era la dulce sonrisa de una diosa llena de misericordia y amor. Muy bien. La cabeza de Ainz-sama está terminada. Ella apretó su pecho de satisfacción y acarició la cabeza del muñeco hecho a mano que tenía la forma de un cráneo. Había pequeños trozos de tela que se usaron para hacer los ojos y la boca, esto le daba una mirada linda en general. Si Ainz viera esto, sin duda se habría avergonzado. Ahora lo que me falta es el cuerpo. Se sentó con cuidado y dejó el peluche del cráneo de Ainz a un lado de su escritorio, luego se puso de pie para agarrar otra bobina de hilo blanco. Esta era la habitación de Albedo. Originalmente su habitación era la sala del trono, por lo tanto ella no tenía nada como una habitación privada. Sin embargo, Ainz le asignó la sala de asambleas de los 41 seres supremos para que la utilizara a manera de trabajo. Como supervisora de los guardianes ella no se vería afectada. Al igual que el cuarto de Ainz, el cuarto de Albedo también era un lugar muy amplio. Albedo no tenía muchas pertenencias con ella, así que en un comienzo la habitación que se le asignó parecía bastante desolada y vacía. Sin embargo, después de 2 meses, su habitación lucía completamente diferente. Una de las razones por las cuales su habitación lucía completamente distinta era por el ropero que ella estaba a punto de abrir. El lugar estaba repleto de Ainz. Todas las cosas dentro de la habitación habían sido hechas a mano por ella misma. Los muñecos de Ainz tenían diferentes poses. Algunos eran almohadas de cuerpo completo, algunos eran peluches en miniatura. Era la habitación secreta de Albedo y ni siquiera las sirvientas que venían a limpiar las habitaciones tenían permitido entrar. La habitación fue bautizada por Albedo como la habitación harem. Albedo saltó alegremente por los alrededores mientras dejaba escapar un extraño sonido. Luego agitó las alas de su cintura y voló directamente hacia el Ainz amortiguador a una velocidad increíble. Era similar a una tacleada de rugby. Mientras Albedo abrazaba el almohadón, rodó por el suelo. Esto no le provocó ningún dolor. Porque había un sinnúmero de otros Ainz en el suelo. Sosteniéndose a sí misma en medio de 3 cojines con la forma de Ainz, ella comenzó a reírse lujuriosamente. El más nuevo cojín que hice a partir de las sábanas de Ainz-sama, en pocas palabras, estoy durmiendo con él de forma indirecta. Albedo hundió la cara en el cojín y empezó a olfatearlo ferozmente. No hay olor. Era una voz muy triste. Si alguien la escuchara, probablemente también se habría sentido mal por ella. Debido a que Ainz era un no muerto, él no necesitaba dormir y sus huesos no tenían un olor en específico. Se lavaba su cuerpo para eliminar el polvo o lavar la sangre de sus enemigos, pero su cuerpo no emanaba ningún olor en particular. Esto es, tal vez, Ainz-sama. Sin embargo, para una doncella locamente enamorada como Albedo, era posible oler siquiera el más mínimo olor de Ainz. Si se trataba de su propia imaginación o no, ese era otro tema. Snort, sniff es el sonido que se hace cuando alguien está olfateando algo. La forma en que hundió su cara en el cojín y lo olió en repetidas ocasiones era más apropiada para una pervertida que para la supervisora de los guardianes. Estoy tan feliz. A pesar de esto, la supervisora de los guardianes, Albedo, tenía muchas tareas que atender. Entre estos el posicionamiento de los soldados, la construcción de la red de defensa, comprobar el mantenimiento interior de Nazarit, y todo lo que concierne a la sala del trono. Todo este trabajo era más que suficiente para agotar a cualquiera. Por eso era especialmente importante que ella venga a su habitación para recargarse y sentirse feliz de nuevo. Yo quiero ver a Ainz-sama otra vez. Verlo de nuevo. Verlo de nuevo. Verlo de nuevo. Albedo estaba expresando sus celos por Narveral, que se fue en un viaje con Ainz mientras ella se quedaba solo con el cojín. En ese momento, Albedo se puso de pie rígidamente.
Ella miró a su alrededor mientras que comenzó a sudar. Después de revisar su habitación se percató que era un mensaje enviado por magia. Ah, Ain-sama. ¿A qué debo el placer? Lo escuché de Sebastián, no, a partir de Solution con mensaje de que la chica que Sebastián recogió, Suare, ha sido secuestrada. Forma un equipo para apoyar Sebastián. Albedo recordó a Tsuare cuando Ainz la mencionó. Ainz se convirtió en Momon y se fue a Errantel inmediatamente, pero Demiurge que se había quedado le contó a Albedo los detalles sobre Tsuare. Por favor, disculpe mi rudeza por cuestionar su gran orden, pero ¿vale la pena formar un equipo solo para rescatar a una humana sin valor como ella? Si se tratara de aquellos que controlaron a Shalitear lo entendería, pero... No creo que tenga ninguna conexión con lo de Shalitear. Esta vez parece ser una organización criminal que está al acecho en el reino. Entonces con mayor razón Ainz-sama. Albedo. Juré proteger a Tsuare en nombre de Ainzo o algo. ¿Entiendes lo que eso significa? La atmósfera cambió dramáticamente. Una sensación de ira proveniente de Ainz se podía sentir por toda la habitación y Albedo solo podía hacer un ligero sonido. ¿Lo entiendes? Cierto. Juré protegerla con mi propio nombre. Ellos la secuestraron a pesar de eso. Esto es un insulto a mi nombre y a todos los demás miembros de Nazarik. No hay excusa, incluso si ellos no lo sabían. La rabia de repente se calmó al final de esa frase. Debido a que se había activado el efecto que suprimía las emociones de Ainz. Lo siento. Parece que estaba demasiado enojado con esos estúpidos. Perdóname, Albedo. Debido a la voz de remordimiento de Ainz, ella finalmente pudo calmarse lo suficiente para hablar. La ira del Ser Supremo afectaba incluso a Albedo. Incluso si su ira no había sido dirigida hacia ella. No hay nada por lo que Ainz-sama deba pedir disculpas. Albedo se inclinó profundamente a pesar de que no había nadie de pie frente a ella. Entonces voy a confiarte este trabajo a ti, Albedo. Rescata a Tsuare ilesa. Voy a hacer lo que me ordene. Mientras las rescato, me aseguraré de exterminar a los bichos que se atrevieron a molestarlo. Entonces te voy a encomendar esto. Pensándolo bien, Demiurge todavía debe estar en Nazarik. Encárgate de recibir los suministros de trigo. Demiurge será asignado para rescatar a Tsuare. Voy a ir yo misma. No, Albedo. Te necesito para proteger Nazarik. Envía a Demiurge. Asegúrense de que su identidad no sea revelada. Voy a dejar este asunto del reino para ti y Demiurge. Sé cuidadosa. Entiendo. El mensaje terminó y el silencio volvió. Albedo lentamente se levantó y procedió a poner los cojines a cierta distancia. Pero realmente no lo entiendo. A los ojos de Albedo, hubo un aspecto poco natural y rígido. Miró hacia una esquina de la habitación. La razón por la que no dejaba que ninguna sirvienta entrara en su habitación era para asegurarse de monopolizar sus muñecos de Ainz y que nadie pudiera tocarlos. Pero también había otra razón. Dentro de la habitación se hallaba la bandera de Ainzo o algo. Cualquier guardián habría puesto la bandera en un lugar visible para que cualquiera que entrara en la habitación pudiera verlo, pero estaba arrugada en un rincón del suelo. No había ninguna señal de admiración o respeto hacia la bandera, solo odio y hostilidad. Ainzo o Alboun, ¡qué absurdo! En lugar de la bandera de Ainzo o Alboun, Albedo había levantado una bandera gigantesca diferente en su lugar. Una bandera tan grande, que parecía una cortina de ópera. Esta gran tumba de Nazarik es solo tuya. Yo, Albedo, deseo solamente servirle a usted. Anhelo por el día en que pueda oír su magnífico nombre, una vez más. Volumen 6, capítulo 7, parte 2, mes 09 día 04, 9, 37. Las integrantes del burro se visitaron el castillo temprano por la mañana. Todas ellas llevaban un saco grande y cada vez que tocaban el suelo, los sonidos metálicos hacían eco. Era por su armamento. Debido a que estaban entrando al castillo, sería problemático si caminaran alrededor del palacio con sus armaduras, por lo tanto se las quitaron. Liberadas de la carga por traer el saco desde el burdel, todo el mundo estiró sus brazos y hombros.
La líder, la Kius Albeindale Indra observaba a Renner con una mirada envidiosa. Así que ya comenzaste con tus deberes de princesa. Renner no tenía mucho poder político, pero todavía tenía trabajo que hacer como princesa. No te preocupes, he decidido dejarlos a un lado por el momento. Vaya, vaya. La Kius hizo una mueca pícara. Renner hizo lo mismo, luego puso una expresión seria. La Kius, tan pronto como te encuentres preparada, quiero que lleves a cabo la misión de la que hablamos. ¿Por qué? Por lo que dijiste ayer, no íbamos a atacar uno a la vez en absoluto secreto. Evileye, era la lanzadora magia que portaba una máscara. Ella no se quitó su máscara a pesar de estar en el Palacio Real. La única razón por la que se le permitió llevar ese atuendo misterioso fue porque ella era un aventurero de clase Adamantium, la cima donde se encontraban los mejores de la humanidad. Además, el hecho de que la líder del grupo, la Kirus, fuera de la nobleza también ayudó. En realidad, ayer por la noche ocurrió un problema imprevisto, así que tenemos que organizar nuestros planes en consecuencia. Evileye-san, ayer, Renner les dijo sobre el ataque contra el burdel. Las miradas de felicitación de Blurros hicieron que Klim destacara y se ponga más rígido y avergonzado. A decir verdad, no fue Klim, pero las dos personas que estaban con él habían guardado la verdad a esas chicas que estaban sufriendo en el burdel. Klim no se sentía como si hubiera hecho algo digno de alabanza. De hecho, Klim se alegró de que no fuera reprendido y se sintió algo aliviado de que el plan no se arruinara por sus acciones. Lo has hecho bien, chico cereza. Gagaran, estás en lo correcto. Capturar a uno de los miembros de 8 dedos, es un gran logro. El rey inmortal de Ivankul, el verdugo del vacío Peisilian, la cimitarra danzante Extron, las 1000 muertes Malmbeast, el demonio de las ilusiones Mizuki y el líder, el demonio de Otalia Cero. Tía comenzó a decir los nombres. De Ivankul es un no muerto. Se dice que Peisilian puede atacar a los enemigos que están a distancia. Edstrom utiliza armas con una magia especial y Malmbeast es un lobo solitario que se especializa en asesinatos. Ya hemos capturado a Mizuke, así que vamos a ignorarlo. Por último, un luchador que se especializa en el combate cuerpo a cuerpo, Zero. Todos ellos son al menos de rango Adamantium. Sí. Incluso tener a uno solo de ellos capturados ya es una gran ventaja. Lo hiciste bien, Klim. Pero ser capaz de conocer y cumplir este objetivo junto a Brenunglaus, de verdad eres muy afortunado. Klim estaba de acuerdo en ese punto. Derribar a Mizuke con un solo golpe. Dicen que luchó codo a codo con el guerrero más fuerte en el reino, Gazef Stronov. Parece que es tan bueno como dicen. Pero, personalmente, estoy más interesado en el viejo contra el cual incluso el mismo Bren dijo no tener oportunidad de derrotar. Aún así yo no pedí la ubicación de la residencia de Sebastián Sama. Klim, tal vez él no se fiaba de ti y por eso no te lo dijo. O tal vez no fuiste lo suficientemente rápido para pedírselo. ¿Cuál era? Eran ambos, Evileye-sama. Tal vez si yo le hubiera preguntado, me podría haber dicho, pero la verdad es que no quiero que se involucre aún más. Estás más interesado de lo que pensaba. Sí. Las hermanas gemelas elogiaron a Klim. Pero nunca han oído hablar de alguien así antes, es incomprensible, comenzando con Evileye, la sospecha de todos sobre Sebastián solo se levantó. Klim trató de desviar la situación al hacer una refutación, pero la Kius reunió la atención de todos aplaudiendo. Ahora, vamos a dejar ese tema para más adelante. Si no fuera por él, no habríamos conocido la ubicación del burdel ni tampoco hubiéramos sido capaces de tener encerrado a Kokodoy. Además, Klim también está en deuda con él. Estás en lo correcto, la Kius. Por lo tanto, princesa. ¿El cambio del plan quiere decir que estamos cambiando el lugar de ataque? Sí, Evileye-san. Acabaremos con todos ellos, de un solo ataque. Si tomamos nuestro tiempo, solo les daríamos la iniciativa a nuestro enemigo. El silencio llenó la atmósfera. Los únicos participantes en el plan eran Blue Rose. Al carecer de poder, el plan era atacar a un solo lugar a la vez. Hey, princesa San, ¿no dijiste antes que no teníamos suficiente gente? ¿O te encontrarás con aliados más tarde? Ni siquiera pudimos contratar a otros aventureros.
Desde la creación del gremio de aventureros, su lema era defender a la humanidad de otras amenazas. Así que había una regla no oficial en el cual los gremios no tomarían parte en los conflictos entre humanos. Si no, los gremios no podrían cooperar con diferentes países. Podría haber alguien que estuviera dispuesto a hacer este tipo de trabajo si se le preguntara, pero el gremio tenía su propia manera de aplicar presión para hacer cumplir la regla no oficial. Los castigos iban desde la emisión de una simple advertencia a la lista negra de todas las solicitudes y en el peor de los casos, la expulsión del gremio de aventureros. Los aventureros que eran expulsados del gremio comenzaban a aceptar solicitudes ilegales y eran llamados trabajadores. Según los rumores, el gremio de aventureros incluso enviaba sicarios para eliminar a aquel que no cumpliera esa regla. Aunque Blurros estaba rompiendo la regla no oficial para luchar contra una organización humana, 8 dedos, ellas estaban siendo toleradas debido al hecho de que eran aventureras de clase Adamantium. Incluso si llevara a otras personas, utilizar a los guardias sería temerario. Ya tienen a su gente dentro de los guardias. Tal vez los podríamos utilizar para las etapas finales de limpieza, pero por lo demás sería riesgoso. Lo mismo con cualquiera de los guardias del hogar de los nobles. ¿Quién sabe cuál de ellos estaría trabajando para 8 dedos? Los únicos en los que podemos confiar son en Gazef Stronov y sus guerreros. No estoy segura de si podamos confiar incluso en sus guerreros. Es muy difícil llegar a un plan de contingencia, ya que no sabemos su verdadera fuerza. Pero si esto sigue así, todo el reino se pudrirá. Tendremos que hacerlo lo mejor posible dadas las circunstancias. Renner asintió ante las quejas de Lakibus. Las invasiones del imperio, una lucha interna por el poder y ahora la corrupción. Klim casi podía ver la luz de sol que irradiaba la princesa en sus esfuerzos para hacer frente a estos problemas, no importaba cómo todo pareciera sombrío. Realmente pensaba que ella iba a unir al reino y hacer felices a sus habitantes, y una vez más Klim fortaleció su lealtad hacia ella. Todos aquellos que pensaban que la princesa no era más que una cara bonita, especialmente los nobles, enfurecían a Klim. Pero la voz angelical de Renner disipó toda su ira y se concentró en la conversación una vez más. Es simplemente como lo acabas de decir. Vamos a pedir prestada la fuerza a un noble de confianza. ¿Conoce alguno, princesa? Sí, Evileye-san. Yo no conozco a todos, pero sí hay un noble de confianza. ¿Eh? ¿Quién es ese Renner? Creo que ya lo sabes, pero si no son dignos de confianza, entonces no tiene sentido. Tampoco hay garantía de que vayan a enviar suficiente de sus soldados. Lo tengo cubierto. Todo estará bien. Además también vamos a contar con la ayuda de Gazef. Ah, el capitán guerrero. Si es el capitán guerrero, podemos confiar en él. Si 8 dedos también lo ha corrompido a él, entonces no habría salvación para este reino. Entonces Klim, llame al marqués Raven inmediatamente. Tuvimos una discusión anterior, por lo que todavía debería estar en la capital. ¿El marqués? Yo también lo vi con el príncipe antes, el marqués Raevan de hecho cumplía con todos los criterios que habían establecido, a excepción de la honradez. Él era uno de los 6 grandes nobles y su riqueza no podía ser igualada por ninguno de los otros nobles. Sin embargo, no había pruebas de que 8 dedos no lo habría arrastrado a su lado. Una de las sospechas era, por su riqueza que podría haber sido atribuida por trabajar con 8 dedos. Sin embargo, Klim eliminó tales pensamientos. Si Renner, su ama más respetada y la mujer más inteligente, así lo dijo, entonces él confiaría en el marqués Raeven. Pero a diferencia de Klim, el resto de Blurros se frunció el ceño al oír su nombre. Oí, princesa. ¿Estás segura de que podemos confiar en él? Los rumores dicen que el marqués Raeven es un traidor. Un hombre sin espinas que está constantemente cambiando de lado entre la facción del rey y la facción de la nobleza, alguien que haría cualquier cosa para su beneficio, aunque fuera a trabajar con 8 dedos. No quiero que la información se filtre por esto, princesa. En medio de las opiniones negativas, la Kius aplaudió ruidosamente. Todo el mundo deténgase. Renner, el marqués Raeven no tiene una buena reputación. ¿Podemos confiar en él? No es del todo seguro. También creo que ha estado recibiendo una cierta cantidad de sobornos por parte de 8 dedos. ¿Eh?
Todo el mundo tenía expresión confusa, pero la que tenía su propia sospecha preguntó. ¿Desviar su atención con información falsa? Se utiliza para los asesinatos. Dar información falsa para enfocar la seguridad en otros lugares. Renner negó con la cabeza al oír las palabras de las antiguas asesinas. Tina-san, tía-san, eso no es todo. Incluso si él acepta dinero de 8 dedos, eso no significa necesariamente que quiere cooperar con ellos. El Marqués Raevan es un mejor hombre de lo que piensan, Klim, ve a buscar al Marqués Raevan. Él va a reunirse con usted inmediatamente si le dices que has destruido uno de los burdeles y has capturado al jefe de los traficantes de esclavos de 8 dedos. Klim miró hacia afuera para comprobar la posición del sol. Como todavía estaba iluminado con la luz de la mañana, todavía era demasiado pronto para solicitar una audiencia. Sin embargo, desde que conseguir una audiencia con los grandes nobles se volvió una tarea muy difícil, sería mejor que comenzara de inmediato. ¿Deberíamos decirle sobre haber capturado al líder de los traficantes de esclavos? Yo creo que sería mejor mantenérselo en secreto, ya que incluso un gran noble no rechazaría una invitación personal de la princesa. Klim pensó que sería mejor reservar ese hecho como una carta que Renner podría utilizar. Si queremos hacer de él nuestro aliado, debemos mostrarle nuestra confianza. Es la mejor manera de demostrar al marqués que confiamos en él. Klim asintió y se inclinó respetuosamente. Voy a traer al Marqués Raevan tan pronto como sea posible de acuerdo a sus órdenes. Gracias, Klim. Ahora, ya que va a tomar un tiempo, ¿alguien quiere un poco de té rojo? Mes 09 día 04, 9, 37. Los miembros de Blue Rose ya lo sabían. Incluso si el Marqués Raevan fuera a venir, tardaría hasta después del mediodía. Los grandes nobles mantenían reuniones con otros nobles por las mañanas. Sería una historia diferente si el rey fuera quien lo mandara a llamar, pero Renner seguía sin tener ese poder. Obviamente, esto sería una prioridad más baja para el marqués. Así que cuando Klim regresó temprano, se preguntaban si él había vuelto a medio camino. Sin embargo, cuando vieron a los dos hombres que estaban detrás de Klim, no pudieron evitar sorprenderse. Uno de ellos era el Marqués Raevan. Su aparición podría describirse como algo impecable. Llevaba un jubón hecha de una bestia, o probablemente de un monstruo, era piel de alta calidad, tejido con hilos de oro. Alrededor de los botones y las mangas, los patrones intrincados fueron cosidos y por la forma en que reflejaba la luz, se podía ver que tenía muchas joyas en aquella prenda. Era una prenda de la clase más alta usada solo durante ocasiones importantes, y realmente le sentaba como uno de los 6 grandes nobles. La siguiente persona era un hombre más bien gordito. Renner lo miró con expresión de sorpresa. Hermano mayor. Oí, mi hermana menor de otra madre. Te ves tan saludable como siempre. Oh, si esta es la hija de la familia Alvin, entonces este es el famoso Blue Rose. Qué honor ser capaz de ver aventureros de clase Adamantium aquí. El hombre que entró era el segundo príncipe, Zanagwar Leonigan Rilevaiself. Cuando Lakius mostró signos de respeto hacia la realeza, él habló de una manera relajada. Vine porque sonaba como un asunto interesante. A su servicio, la princesa Renner. Gracias por venir, Marqués Raevan. Por favor, levante la cabeza. Renner se puso de pie para saludar a su hermano mayor, quien era el siguiente en la línea de sucesión. Cuando el Marqués Raevan levantó su cabeza, tenía una leve sonrisa en su rostro. Era una sonrisa verdaderamente espeluznante e hizo que los otros se sintieran incómodos, pero otros tipos de sonrisas no le encajarían bien. ¿Habría algún inconveniente si hacemos que los demás esperen en otro lado? Como digas, hermano mayor. Lakius, Klim, ¿les importaría esperarnos en la otra habitación? Está bien. Lakius aceptó sin una queja y les hizo señas a sus compañeras para irse a la otra habitación. Se fueron sin demora a la otra habitación. Blue Rose y Klim inclinaron sus cabezas y desaparecieron hacia la otra habitación. Después de ver que los dejaran, Renner guió a los dos a la mesa. Por favor, siéntanse. Por supuesto, princesa Renner. Claro, mi querida hermana. Solo una persona se sentó con clase y el otro simplemente se dejó caer. Renner sirvió una taza de té rojo y lo empujó hacia el Marqués Raevan. Es un honor tener a la princesa sirviendo algo personal para mí.
Me disculpo, que el té solo esté tibio. No hay ninguno para mí. Zanak miró hacia ambos con cara de decepción. Vaya, vaya, hermano mayor, pensé que no le gustaba el té. Sí, no me gusta el agua rara teñida con hojas de té, pero no tener nada que beber se siente algo raro. Le digo a las sirvientas que le traigan alguna bebida. ¿Prefiere el licor? No importa si se trata de té rojo. No hay necesidad de alertar a las sirvientas. Si actuamos hoy, las sirvientas no tendrán la oportunidad de enviar información de regreso a su familia. ¿No deberíamos tener cuidado? Las lenguas de las mujeres son muy sueltas. Especialmente la de las sirvientas que trabajan en el palacio. Son más rápidas de lo que parecen. Con una sonrisa, Renner sirvió una taza de té rojo y lo puso delante de Zanak. ¿Ya has probado la red de información de las criadas, no es así? ¿De qué podrías estar hablando? Bueno, no importa. Zanak respondió secamente y sorbió el té rojo antes de sacar la lengua por el amargo sabor. Pero, princesa Renner, ¿cuál es el asunto de este llamado? Por supuesto, siempre estoy dispuesto a responder a su llamada. Gracias, Marqués Raeven. No tenemos mucho tiempo, así que voy a ser franca. Deseo pedir prestada su sabiduría. Con una tos ligera, ella habló con seriedad. Los ojos del Marqués Raeven se ampliaron y tenía una luz de sorpresa en ellos. Sin embargo, esos ojos volvieron a la normalidad una vez que se calmó de nuevo. Mi sabiduría. Si se trata de un problema que no puede resolver, no estoy seguro de poder ser de alguna ayuda. Yo no lo creo, Marqués Raeven. Después de todo, en relación con los asuntos del palacio, no hay nadie más talentoso que tú. El Marqués Raeven y el príncipe se miraron. Renner casi nunca participaba en las luchas de poder. ¿A qué se refería exactamente con asuntos del palacio? El Marqués Raeven rió. Cuando se carece de la información, es mejor reunir más en lugar de adivinar y llegar a una conclusión equivocada. Entonces, ¿cómo puedo ayudarle? Deseo que usted, el líder de oculto de la facción de la realeza, no, el que controla la facción de la realeza desde las sombras, me preste a sus tropas. ¿Qué? Marqués Raeven hizo una expresión como si hubiera habido una explosión mágica justo enfrente de él. Cualquiera se habría sorprendido si le dijeran eso. Después de todo, el Marqués Raeven no era un hombre que pueda cambiar fácilmente su expresión. Sin embargo, él solo pudo reaccionar así. Si fuera cualquier otro noble, se habría reído. El Marqués Raeven había sido considerado desde hace mucho tiempo como una rata que cambiaría entre las dos facciones según le convenga, pero en realidad él ordenó la facción libre y evitó que estalle la guerra civil. Si el hombre llamado Marqués Raeven no hubiera existido, el reino probablemente ya hubiera colapsado. Por su lado, Zanak contuvo el aliento. Él ya sabía que Renner era increíblemente inteligente, un monstruo con forma de humano. Pero si nadie le permitía actuar, ella de alguna manera estaba encarcelada en el palacio. ¿Cómo pudo llegar a esa conclusión? En todo el reino, Zanak había sido el único que lo había deducido. Ambos pensaron que ella estaba bromeando, pero abandonaron esa idea de inmediato. Por el tono de la voz de Renner, nadie podía imaginar que ella estuviera mintiendo. Ambos habían conversado constantemente con gente que solo decía mentiras, pero ellos no podían determinar si Renner estaba mintiendo o no. Renner ignoró al atónito marqués y continuó su relato. Tal vez aún tengo que confirmarlo con los otros grandes nobles de la facción de la realeza, pero el marqués Volumlasu está filtrando información al imperio. Si es así, Espera un segundo. Incluso mucho más fuerte que la voz de Zanak, el Marqués Raeven levantó la voz. Marqués Volumlasu, ya lo sabes, ¿no? Es por eso que estaban haciendo que el Marqués no tenga acceso a demasiada de información. Los dos hombres miraron a Renner, con su boca abierta. Renner había murmurado esto con una expresión inmutable, sin atreverse a demostrar que estaba equivocada. Olvidando incluso su título de princesa, el Marqués Raeven estaba en estado de pánico. Marqués Volumlasu era uno de los 6 grandes nobles y solo Raeven y Zanak sabían que era un informante. La única razón por la que el Marqués Raeven había tolerado a ese traidor era para mantener el equilibrio de poder entre las facciones.
Por lo tanto, él ocultó este hecho a la facción de la nobleza y se aseguró de que poca información se filtrara hacia el imperio. Había logrado esto en completo secreto hasta ahora. Zanak solo sabía de esto porque el marqués se lo había contado. Entonces, ¿cómo fue posible que Renner, estando encerrada en una pequeña jaula, pudo llegar a esta conclusión? La simple idea de pensar cómo ella lo había logrado le puso la piel de gallina a Zanak. ¿Cómo se enteró de todo lo que se pone en mencionar aquí y allá? Las sirvientas también hablan sobre esto algunas veces. ¿Qué tan confiable podían ser las historias de las sirvientas? El marqués Raven todavía no podía creerlo. Sobre todo si sus recuerdos del pasado le sirvieron bien, él podía entender lo que quería decir con lo que las sirvientas hablaban. En cierto modo, esta mujer frente a él había tamizado a través de montones de basura para reconstruir una joya. Un monstruo. Una comparación verdaderamente digna de las mujeres como Renner brotó de sus labios. A pesar de escuchar un comentario grosero, Renner se limitó a sonreír. El marqués Raven abandonó todos los pensamientos que albergaba. Ella era digna de ser tratada como un igual. Sus palabras estaban en lo cierto. Muy bien, compartiré contigo todo lo que sé. ¿Está de acuerdo con eso, príncipe? Después de confirmar que Zanak lo había probado, el marqués Raven sentó miró hacia arriba, hacia la cabeza Renner sucesivamente. Su actitud era similar a la de Gazef frente a un oponente. Sin embargo, me gustaría hablar con la verdadera princesa Renner. ¿Qué quieres decir con verdadera? Renner preguntó ante la extraña pregunta. En el pasado, vi a una chica. Una chica con poderes de observación que ni siquiera podía esperar igualar, una chica que hablaba de cosas tan complejas, que no podía comprender. Por supuesto, cuando por fin había descubierto el significado y el valor de esas palabras, ya había pasado mucho tiempo. El monólogo del marqués Raven continuó en silencio. Una chica que hablaba algo incomprensible, así es como la evalué. A pesar de que yo solo pensaba en ella de esa manera, me sentí como si me estuviera enfrentando a una persona peligrosa. ¿Una persona peligrosa? Renner preguntó en voz baja. Sí. Debido a que había sido tan breve, simplemente pensé que había sido solo mi imaginación. Pero en verdad había sentido eso. Sus ojos vacíos no estaban pensando nada del mundo y solamente mostraban desprecio por otros seres humanos. Los hombros del marqués Raven se estremecieron en respuesta a la atmósfera fría que llenaba la sala. En el momento en que vi a esa chica otra vez, su aura era igual a la de cualquier otra chica de su edad. Así que pensé que me había equivocado en ese entonces. Yo realmente quiero preguntarte, princesa. Me gustaría saber si mi sospecha de que usted nos ha estado engañando hasta ahora es cierto o no. Dos pares de ojos chocaron entre sí. Era como si dos serpientes se enredaran en una pelea a muerte. Entonces, de repente, la luz de los ojos de Renner desapareció. El marqués Raven hizo una sonrisa nostálgica como si él acabara de presenciar el paisaje de un lejano recuerdo. A pensar que había pasado tanto tiempo, Zanak comenzó a sudar ante la escena de su hermana volviéndose un monstruo aterrador y peligroso que aún mantenía una sonrisa en su rostro. Él ya había sospechado de la clase de monstruo que se escondía detrás de esa sonrisa. Su suposición de que ella quería captar el poder y destruir el reino era incorrecta, pero ella seguía siendo un ser canceroso de un nivel completamente diferente. Por supuesto, princesa Renner. Esos son los mismos ojos que había visto en el pasado. Ha estado actuando demasiado bien desde entonces. No del todo, marqués Raven. No había actuación, yo simplemente estaba satisfecha. Su guardia personal, Klimb, ¿se está refiriendo a él? Sí, es todo gracias a Klimb. Parece que ese chico tiene algo en él para cambiar tú, pensé que era un simple niño. ¿Qué significa él exactamente para ti, princesa? ¿Te refieres a Klimb? La mirada de Renner vagó por el aire. ¿Qué tanto vale la pena? ¿Qué tipo de palabras podrían expresar su valor? Renner tiene Chardellon Rile Myself. Si su existencia podría resumirse en una sola palabra, sería oro. Aquella palabra era por su belleza. Sin embargo, pocos sabían que ella tenía una habilidad contra la cual su belleza palidecía en comparación. Su inteligencia, su capacidad de observación,
comprensión, creatividad, liderazgo, y cualquier otro aspecto relativo a cómo manejar un gobierno eran excesivamente desarrollados. Si se pudiera describirla en una sola palabra, esta sería genio. Solo podría decirse que es un regalo de Dios. Sus pensamientos, solo podían ser descritos como una inspiración divina, eran creados a partir de la combinación de pensamiento y la observación de demasiada información. Incluso si se buscara en todo el continente, nadie podía acercarse a sus habilidades. Incluso entre los seres que trascendían la humanidad, eran pocos los que podían compararse a ella. Incluso en Nazaret, solo Albedo, que supervisaba a todos los funcionarios y guardianes, y Demiurge, poseían la sabiduría y la experiencia diabólica en todas las cosas relativas a la gobernación, en verdad ellos podrían coincidir con ella. Los seres humanos siempre hacen una decisión desde su propio punto de vista. En ese sentido, podría ser descrito como extraño o raro. Sin embargo, ella tenía un fallo. Ella nunca pudo entender por qué otros no sabían lo que ella sabía. Si había una persona que estaba en condiciones de igualdad con ella, podrían haber reconocido a ella como el genio que era. Si hubiera sido así, los resultados podrían haber sido diferentes. Pero este no era el caso. La evaluación que recibió fue el de una joven que molestaba a los demás, porque ella solo hablaba de cosas incomprensibles. Porque era una chica linda, no había demasiado odio hacia ella y ella recibió una buena cantidad de amor, así, pero el hecho de que nadie entendiera lo que realmente decía ella tenía un efecto enorme en su desarrollo mental, y poco a poco esto torció a la chica a través del tiempo. Se podría decir que se sentía sola porque era un genio. Sin nadie a su lado que pudiera entenderla, su estrés solo aumentó hasta el punto de que ella no fue capaz de comer nada sin regurgitarlo. Nadie pensó que la princesa, que solo se estaba poniendo más y más débil, sobreviviría. Ella podría haber sobrevivido sin su mascota, pero aunque ella sobreviviera, un demonio habría nacido en su lugar. Un rey de los demonios que solo podría mirar las cosas en términos de números, y sacrificaría sin dudar a pocos por el bien de muchos. Realmente fue una coincidencia. Mientras ella iba a dar un paseo con los guardias en una noche lluviosa, cogió un cachorro. Un cachorro cuya vida fue salvada gracias a su maestro, él mostró algo en sus ojos para ella. Eran unos ojos duros. La chica sin duda sintió una mirada de admiración en toda su pureza. Estaba acostumbrada a miradas de indiferencia. Estaba acostumbrada a miradas de desdén. Estaba acostumbrada a miradas cariñosas. Sin embargo, ella no podía entender esa mirada. Esa mirada verdad era un blanco de odio, pánico, alegría, sensaciones desconocidas y, un ser humano. Al igual que ella, vio un ser humano en él. El cachorro que cogió se convirtió en un niño, y luego en un hombre. Ya sea que era un cachorro o un niño o un hombre, seguía teniendo intacta esa mirada pura. Sin embargo, esa mirada ya no era dolorosa. Debido a esa mirada, pudo conversar con otros aparentando ser una persona normal. Ella podría interactuar con los feos y sucios seres inferiores. Y ahora, el mundo de Renner se completó con Klim simplemente por estar en él. Klim, sí, así es. Si yo podría estar unida con Klim, tal vez si lo encadenara hacia mí, él no podría ir a ninguna parte, y yo sería feliz. La atmósfera se congeló. Era un hecho que Zanak no podía, incluso el marqués Raven no podía ocultar su consternación. Habían esperado oír palabras dulces llenas de fantasía romántica propias de una mujer joven y bella, pero esto estaba más allá de su imaginación. Si hablaba de amor sin cumplirse debido a la diferencia de estatus, sería comprensible. Pero esa declaración era exorbitante. Es así. Este es su verdadero rostro. ¿Qué debo decir? Cuando eras joven, siempre se sintió como algo extraño cerca de ti, pero ahora sé que no eres normal. ¿Eso es así, hermano mayor? Pensé que no había nada extraño en ello. Entonces, ¿por qué no lo cría, princesa? Ellos no interferirán, no, sería imposible sin un cómplice. Sí, sería realmente difícil de hacer, mientras esté en una posición social como princesa, además, no sirve de nada si se hace por la fuerza. Su mirada, quiero encadenarlo por completo y criarlo como un perro. Hay pocas personas que estarían felices de escuchar estos fetiches.
El marqués Raven especialmente quería tomar varios pasos hacia atrás después de escuchar los deseos de Renner. Hablar sobre la crianza de él como un perro, ¿acaso realmente no lo amas? Renner miró al marqués como si estuviera mirando a un idiota. Por supuesto que lo amo. Simplemente me gustan mucho sus ojos. Por eso lo quiero tener atado como un perro. Lo siento, mi querida hermana menor, pero eso no es amor. El amor viene en todas las formas y tamaños. Lo siento, pero no puedo entender lo que dices. No tengo ningún deseo particular de hacerte entender, pero si entiendes que yo realmente lo amo, eso es suficiente para mí. Extraño. Él sabía que ella era diferente, pero esto era demasiado. Ellos actualmente están hablando de algo que puede cambiar el destino del reino, sin embargo, la princesa estaba hablando que quería como amante a un simple soldado raso. Esta fue la conversación más increíble de muchas maneras. Princesa, si esa es su preferencia personal, no es una preferencia personal. Es amor puro. El marqués Raven no quería hacer una refutación en tono de una reprimenda hacia Renner. Sí, el amor, claro. Pero para que la princesa deseara casarse con Klim, en este momento, imposible. ¿Acaso también crees que eso sería la única consecuencia? Incluso con un pequeño comentario sobre esto, y te mandarían un mensaje para que te cases con alguien inmediatamente. Probablemente alguien de la facción de la nobleza, así que teniendo en cuenta que tienen el oído de nuestro hermano mayor. Por supuesto, hermano mayor. Si mi hermano mayor hereda el trono, probablemente sería la primera cosa que hiciera. Creo que todas las conversaciones acerca de esto ya lo han concluido. Hay nobles que siempre me miraran como si les perteneciera. Ya sabía que la facción de la nobleza estaba ofreciendo su apoyo a cambio del matrimonio de la princesa. ¿Pero no crees que Klim está demasiado lejos? Incluso si recibiera un título, varón sería lo máximo que pudiera lograr. Incluso si recibe un título superior como un caso especial, el matrimonio todavía estaría fuera de alcance. Yo sé por mí misma, hermano mayor, que sería imposible con la situación actual del reino. Zanak sonrió a sí mismo. Esto podría ser una buena oportunidad. ¿Por qué no hacemos un cambio, entonces? Si llego a ser el rey, me casaré contigo y yo mismo ascenderé a Klimb. Acepto. ¿En serio? No hay vuelta atrás en tu palabra. ¿Hay alguna razón para que yo lo rechace? Es una apuesta con la mayor posibilidad de ganar. Desde que entró en mi habitación con el marqués Raven, quería hablar contigo acerca de él. ¿Quieres decir que ya predijiste todo? Zanak sonrió amargamente, pero sus pensamientos y expresiones no coincidían. Él sabía que ella era más inteligente que él, pero nunca supuso que habría estado bailando en la palma de su mano todo el tiempo. Lógicamente, Renner no necesitaba decirles acerca de sus planes y pensamientos. Pero si fuera para sacar la proposición de él, que era comprensible. Zanak lanzó todo tipo de insultos a ella dentro de su cabeza. Ella realmente era un monstruo. Y hermano mayor, no, Marqués Raven. Tengo una petición para usted. ¿Qué sería eso, princesa? Creo que usted tiene un niño, Marqués Raven. Sí, él solo tiene 5. El marqués Raven apenas mantuvo su rostro relajado con solo pensar en su preciado hijo. Quería presumir todo lo relacionado con él, pero vio la cara de cuidado de Zanak y se contuvo. Por favor, haga de él mi novio. Nunca. Nunca lo voy a entregar a alguien como tú. El marqués Raven gritó. Sin embargo, mirando a Zanak entrecerrando los ojos y Renner sonriendo el mismo ritmo de siempre, con la cara enrojecida en su arrebato. No tengo excusas, Sus Alteza. Estaba atrapado con la guardia baja, el marqués tosió una vez antes de mirar a Renner de nuevo. Su Alteza, discúlpeme, pero usted puede decirme la razón. Usted ya sabe. Mira, hermana menor. Si usted ha mencionado el tema, podría casarse con mi hijo, y luego tener un hijo con Klimba. Mi hijo tendría un hijo con la mujer que él quiera y ese niño sería su legítimo heredero y tú intentarías aparentar ser su madre. ¿Es eso lo que estás sugiriendo? Realmente no es una mala sugerencia. La princesa podría tener un hijo con quien quiera, y nuestra casa se conectaría con la familia real, incluso si fuera una mentira. No tengo ningún interés en títulos o líneas de sangre.
Si usted me heredara una cantidad de riquezas para mi hijo, aún así no voy a tratar de hacerme cargo de su hogar o cualquier cosa. Confío en ti sobre esa parte. Si se trata de alguien como el marqués Raven, incluso mi padre no podría detenerlo. El marqués se casara con la familia real, él podría estar con alguien que ame y yo voy a ganar un partidario adicional. Nadie pierde nada, y si alguien traiciona a los demás, todos nosotros caeremos juntos, es un plan perfecto. Pero, ¿es este el tipo de propuesta que debe estar haciéndome? Vaya, vaya, ya prometí que iba a ayudarle. Además, estoy pensando en que aprender sobre este posible futuro sería aún peor. Zamak no podía responder porque Renner estaba en lo cierto. Mientras ellos se aferraron a la debilidad del otro, esta era una propuesta irrefutable. Incluso si ella estaba un poco mal de la cabeza, una persona con sus habilidades sería vital para el reino. Entonces Su Alteza, creo que es suficiente de hablar de nosotros mismos, he oído que ha tenido un encuentro con 8 dedos. Incluso que han capturado a un miembro de esa organización y al líder del comercio de esclavos. Sí, es como Klim lo dijo. Es por eso que quiero lanzar un ataque al bajo mundo. Me las arreglé para obtener información sobre los escondites de 8 dedos en todo el reino, así que voy a atacarlos este mismo día. Pero hay un problema, no tenemos suficiente gente, así que estaba esperando que usted nos preste sus fuerzas. Zanak y el marqués Raven se miraron. El primero en hablar fue Zanak. Entonces, ¿dónde están esos lugares? Renner pasó todo el mensaje traducido que ella interceptó. ¿Se ha verificado esta información? Por supuesto, marqués. Solicité a la Kius investigarlo. Acabo de recibir un informe sobre la identificación de los escondites de 8 dedos. El problema es que el territorio pertenece a otro noble. Llamarlo un acto policial sería absurdo. Si trasladó tropas dentro del territorio de otro noble, sería lo mismo que iniciar una pelea con él. Pero yo no espero ningún problema sobre esto. Una vez encontremos la evidencia de que está vinculado a 8 dedos, podemos aplicar presión hacia ese noble. Incluso si no encontramos la evidencia, podemos utilizar esa letra. Parece que todo se está alineando. Las 3 personas sonrieron el uno al otro, pero no había calor en aquellas sonrisas. Mi hermana, tengo una pequeña petición también. Zamak miró a su alrededor. Era la primera vez que comprobó si había alguien más alrededor de la habitación. Quería decir que esto era realmente información importante y secreta. A decir verdad, nuestro hermano mayor ha estado recibiendo dinero de 8 dedos. Quería usar esto como ventaja frente a él, así que seguí adelante e investigué si tenían una casa de seguridad en la capital. Parece que de hecho lo tenían. Quiero exprimir este lugar en la lista de resultados. Está bien. Este es el momento de limpiar la capital de una vez por todas, y si perdemos esta oportunidad, quién sabe si en algún momento tendremos otra igual. ¿Cuál fue el departamento de donde encontraron la información? Un lugar que pertenecía al tráfico de drogas. Entonces es una zona un poco peligrosa. Hace un par de días la Kius atacó a uno de los pueblos que cosechaban las drogas. Si no actuamos rápidamente, ellos podrían huir. ¿Qué? Marqués Raven, ¿podría actuar de inmediato? Sería difícil. Yo tengo mi propia lista de nobles que podrían no estar vinculados con 8 dedos. Incluso así, los únicos nobles en que podemos confiar por completo son aproximadamente 2. Necesito un poco de tiempo para convencerlos. También hay otro problema. ¿Qué pasa, Marqués Raven? Puede que no sea suficiente con solo mis tropas. Algunos aventureros fuertes a veces eran valorizados como todo un escuadrón. Había varias teorías del por qué tantos aventureros eran más fuertes que un ser humano promedio. La teoría más probable era que cuando el cuerpo está en peligro, el cerebro comienza a crear efectos similares a aumentar la regeneración del cuerpo y a enviar información más rápidamente. Otras teorías incluyen bendiciones de los dioses, absorbiendo mana de los monstruos, pero el factor común en todas las teorías era que hay un fuerte aumento de las capacidades mentales, físicas y mágicas. Este efecto es más probable que ocurra cuando se enfrentan a un oponente fuerte, por lo que los aventureros que han vencido a todo tipo de monstruos probablemente sean los más fuertes. Contra oponentes así, los soldados no tienen ninguna posibilidad.
Pero si se trata de sus guardias personales, ¿no sería suficiente? El marqués Raven balanceó la cabeza ante la pregunta de Zanak. De hecho, todos ellos son aventureros retirados que pasaron el rango de Mithril, pero el enemigo es aún más fuerte. Los 6 brazos de 8 dedos. Todos y cada uno de ellos es capaz de enfrentarse cara a cara con un aventurero de clase Adamantium. Si aparecen, sería muy peligroso. Aunque sería una historia diferente si solo uno se presenta y seamos capaces de vencer a esa persona solo con números. A Adamantium, el tartamudeo de Zanak era comprensible. La cumbre de los aventureros, la clase Adamantium, eran lo suficientemente fuertes como para tener el valor de miles de hombres. Luego le pediremos a Lakius que cada miembro de Blue Rose se encargue de un solo lugar. Dudo que más de 2 de los 6 brazos estén en cada escondite. ¿No es Blue Rose un grupo de 5 personas? El oponente tiene un total de 6 miembros, ¿es realmente aconsejable dividir nuestras fuerzas de esa manera? No hay garantía de que estarán en la capital, ya sea. Queremos llegar a todos ellos en un solo ataque, pero será difícil. El mensaje interceptado de Renner mencionaba 7 lugares diferentes. Incluyendo la ubicación de Zanak, el total llegó a 8 escondites. Sin embargo, no había suficiente gente como para encargarse de cada escondite al mismo tiempo. Es una pena que tengamos 3 lugares sin poder atacar, pero no hay otra manera. ¿Qué tal si enviamos a los 3 primeros en acabar de atacar hacia los próximos 3 lugares restantes? Esa parece ser la mejor opción, Su Alteza. Sin embargo, mover soldados libremente por la capital sería un problema. ¿Cómo vamos a resolver eso? Voy a tratar de hablar del asunto con mi padre. En el peor de los casos, tendremos que renunciar a ello. Tal vez estoy siendo demasiado codiciosa, llamaron a la puerta. Él está aquí. Normalmente era el trabajo de una criada abrir la puerta, pero como no había ninguna, el marqués Raven se puso de pie para abrir la puerta. Sin embargo, Renner le hizo señas para detenerse y ella misma abrió la puerta. Después de confirmar que estaba allí, Renner miró hacia los 2 hombres con una cara feliz. Él es el que nos va a ayudar con el 6º lugar. A pesar de ser incómodo, el hombre que entró guiado por Renner era el real capitán guerrero, Gazef Stronov. Volumen 6, capítulo 7 parte 3. Parte 3. Klim tenía una perla negra en la mano. Se movió ligeramente. La perla negra era sólida, pero tomó la forma de un objeto extremadamente suave que estaba siendo arrastrado por la gravedad. Klim rompió la extraña perla contra su armadura. La perla estalló contra la armadura blanca de Klim con un ruido líquido y salpicó manchas negras en toda la armadura de Klim. Algunos habrían sospechado que había tinta negra en el interior de aquella perla. El efecto de la perla no terminó ahí. Los puntos negros comenzaron a moverse y luego comenzaron a extenderse por toda su armadura, cubrió toda la superficie de un color negro. En cuestión de segundos la brillante armadura blanca de Klim se volvió completamente oscura. La perla negra que Klim utilizó era un objeto mágico llamado tinta mágica. Eran objetos mágicos de lujo y solían conferir calor adicional o resistencia al frío, pero lo que Klim utilizó solo podía cambiar los colores. La razón por la que utilizaba este objeto era, obviamente, a causa de su blanca armadura llamativa. Lakius llamó a los líderes de todos los grupos y Klim se acercó a ella. El que estaba de pie en medio era una mujer guerrera con todo tipo de equipos. En primer lugar estaba a la vista la famosa espada mágica Kiliniram. La espada era del tamaño de una espada bastarda y estaba enfundada, por lo que no se podía echar un vistazo a la famosa hoja que supuestamente era tan oscura como la noche. Aunque solo la empuñadura era hermosa. Dentro del zafiro negro que se incrusta en el pomo había una llama ardiendo brillantemente. La armadura que llevaba irradiaba de una manera que implicaba que no se podría haber hecho con materiales menores que el platino y oro. Era una armadura con unicornios tallados por todas partes y se dijo que solo las vírgenes que nunca dejarían de ser puras podrían usar esta armadura, la Virgen de la Nieve. En comparación con su armadura adornada y llamativa, su capa parecía estar hecha de materiales grises simples. Esta capa se llamaba capa de velocidad, y aumentaba la velocidad de movimiento, la agilidad y la evasión. Se trataba de un objeto mágico inimaginablemente poderoso, teniendo en cuenta su apariencia.
No parecía haber activado su famoso objeto mágico espadas flotantes todavía. La razón por la que la Kius todavía tenía su engranaje llamativo en ella era porque podía ocultarlo en cualquier momento con su propia magia. Aquellos que estaban junto a ella, eran todos los rostros que ella ya conocía. Los miembros de Blue Rose y Gazef Stronov. De pie lado a lado con ellas, Klim solo podía pensar que él no encajaba allí. La Kius explicó el plan para atacar a los 8 escondites de 8 dedos. Sin embargo, como solo había 7 grupos, el plan había sido organizado para que tan pronto el primer grupo someta un escondite, el líder de ese grupo y los guardias personales del Marqués Raven, todos los antiguos aventureros que habían sido clasificados por encima de Mithril, se apresurarían hacia el último objetivo y los restantes limpiarían el lugar asignado. El objetivo era neutralizar y capturar a todos si es posible, pero matarlos si se resistían también estaba permitido. La Kius continuó y advirtió a todos. Nuestro oponente es la fuerza que controla el bajo mundo. Puede haber trampas o oponentes inesperadamente fuertes. Nunca bajen la guardia. El cuerpo de Klim se estremeció. No era por miedo, sino por el papel crucial que se le había asignado. En comparación con los líderes de los otros grupos, que poseían habilidades y destrezas, las habilidades de Klim eran muy escasas. La única razón por la que había sido asignado como uno era porque no era un soldado del montón, y su ayudante personal lo estaría apoyando. Incluso el único equipo de los antiguos aventureros de rango Orichalcum del Marqués Raven habían sido asignados a él. Bajo estas circunstancias, hubiera sido imposible para él que se negara. Además, al momento en que se dio cuenta de por qué había sido elegido como líder de grupo, no podía simplemente sentarse alrededor. Blue Rose, Marqués Raven, Gazef Stronov, y en caso de algo saliera mal, el príncipe Zanak, también. No había nadie que representara a Renner. Por lo tanto, al hacer a Klim uno de los líderes del grupo, era para demostrar que ella también tenía un papel importante en este plan. Parece que era el trabajo del príncipe Zanak y Marqués Raven, pero ¿por qué iban a hacer eso? La razón era un misterio para Klim. Sin embargo, la misión de difundir el conocimiento de que la princesa Renner estaba trabajando duro para el pueblo del reino le dio fuerzas. La pequeña charla terminó y todo el mundo se dispersó. Cuando regresó a su grupo, el hombre que estaba de pie en la parte delantera del grupo habló con voz relajada. ¿Estás listo? Ese hombre era Brain Klaus, vicecomandante del grupo de Klim y su ayudante personal que había sido traído por Gazef. Los miembros están todos listos. Esas son las palabras del comandante, vamos a pasar de inmediato. Vamos a tomar esta ruta. Nuestro amigo de allí nos ayudó a elegir. Había una línea roja que navegaba a través de las calles en el mapa de la capital que se le entregó a Brain. Después de echar un vistazo al mapa, Klim miró al hombre que Bren estaba señalando. Era uno de los hombres de los antiguos aventureros de rango Orichalcum. Como si él reconociera la mirada de Klim, agitó la mano en señal de saludo. Klim inclinó ligeramente la cabeza hacia el hombre que era mucho mayor que él. Normalmente sería mal visto si el líder de un grupo inclinara la cabeza hacia otro miembro del grupo, pero como Klim no tenía una gran fuerza, él era el líder, que necesitaría de la ayuda de los demás en lugar de soportar personalmente en la vanguardia del asalto. Mientras ellos estaban compartiendo una conversación, una persona se acercó descomunalmente hacia Klim y habló. Oí, chico cereza. Tenía la esperanza de que ella no lo llamaría. Mientras Klim pensaba desesperadamente en su cabeza, sintió cómo las miradas hacia él cambiaron. Él no estaba contento. Algunos de ellos eran como las miradas de los adultos que miraban un niño, y algunos eran de gran camaradería. ¿Qué pasa, Gagaran-sama? En comparación a la posada, que estaba cubierto con objetos mágicos de primera clase. Su armadura roja tenía algunos orificios como ojos. Era su famosa armadura, mirada de la perdición. Sus guantes eran un poco diferente y tenía adornos de serpientes alrededor de ellos. Era una antigua reliquia que aceleraba la regeneración, los guanteletes de Kerikerion. Alrededor de la cintura tenía un martillo de guerra llamado el Hierro Vil y la lujosa capa roja digna de la realeza era llamado el Guardián Carmesí.
Dentro de la armadura, donde las personas no podían ver, estaban los chalecos de resistencia, el amuleto diente de dragón, el cinturón del gran poder, impulso de vuelo, el anillo de la tormenta e incluso los anillos estaban imbuidos con magia. Este era el equipo de uno de los guerreros más grandes del reino, Gagaran. Todos y cada uno de ellos era lo suficientemente costosos para hacer que sus ojos explotaran. La única razón por la que podía permitirse ese equipo era porque era un aventurero de rango Adamantium. Evileye, Tina y Tia también llevaban equipos que con una sola mirada podrían ser reconocidos como del más alto nivel. No mucho, solo quería sentir el culo del chico cereza un poco más. Probablemente eso significaba que ella estaba preocupada por él, pero él realmente deseaba que dejara de llamarlo así. Él pudo despegar un apodo como que si él quería en una de esas tiendas, pero él no quería. En el fondo, Klim derramaba unas lágrimas, pero estaba observando a Brian con ojos de halcón. Brenunglaus. El hombre que luchó mano a mano contra el Capitán Guerrero, esas historias no eran mentiras ni exageraciones. Guerrera de Ulurrose, Gagaran. Por supuesto que eres fuerte. Verdaderamente apropiado para un guerrero de rango Adamantium. Entonces, ¿puedo pasar? Klim miró hacia Brain como pidiendo que le dijera qué estaba pasando. Brain se encogió de hombros y le dijo a Klim lo que Gagaran realmente quería decir. Ella vino a ver si soy alguien lo suficientemente confiable como para cuidarte. ¿Es eso cierto? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me importaría lo que te pasara? Era solo que sería una vergüenza si el chico cereza muriese, así que vine a ver si él quería cuidar de ti. Aún así, puedo ver que no es coincidencia que hayan atrapado al diablo de las ilusiones. Un fuerte espíritu de batalla. Puedo sentirlo incluso sin pelear contigo. Si fuiste tú quien se enfrentó a Mizuke, entonces habrías ganado fácilmente. Vaya, gracias. Puedo ver que los rumores acerca de usted eran ciertos. Pero lo mejor es estar en guardia. En este mundo, hay monstruos lo suficientemente fuertes como para matarnos en un instante. Oh, eres uno de los tipos cuidadosos. Los hombres como usted no están mal. Puede que no seas un chico cereza, pero ¿qué te parece? No, gracias. Creo que voy a estallar por la presión. Klim no necesitaba preguntar qué lo haría explotar. Es una pena. Pues bien, tenga cuidado Klim. Gagaran se despidió y se alejó. Al verla retirarse, Bren murmuró. Ella es una mujer amable. No lo habría adivinado, teniendo en cuenta su aspecto. Gagaran-san, no, todos los miembros de Blue Rose son así. Evileye-san también puede parecer mala, pero incluso ella es una buena persona. Una lanzadora de magia con una máscara, hablando de eso, este hombre Ainzo Algon que Gazef mencionó también llevaba una máscara. ¿Acaso es la última moda entre los lanzadores de hechizos? Parece que estamos empezando a salir. Así parece. Si debemos coordinar el tiempo con los grupos, ya es hora. Los dos hombres podían ver a un grupo que ya estaba bastante por delante de ellos. Klim miró a su alrededor para ver si encontraba a una mujer, pero por supuesto que no podía encontrarla. Ella estaba con el príncipe Zanak. Sabía cuánto trabajo Renner tenía por hacer, pero se preguntó si su pequeña sensación de tristeza se debía a su egoísmo. Entonces partimos, Klim. Sí. Ahora mismo. Klim ordenó a su grupo empezar a moverse. El grupo Klim tenía como jefe adjunto a Brenunglaus, 4 aventureros retirados de rango Orichalcum, 20 soldados de las tropas del Marqués Raven, así como varios clérigos de clase alta que el Marqués Raven pidió prestado al gremio de magos en secreto, llegaba a un total de 32. Partieron en silencio en medio de la oscuridad de la noche. Volumen 6, capítulo 7 parte 4 mes 09 día 04, 20, 31 Para que el amo enviara a este equipo de élite para rescatar a Tsuare, debo agradecer a Insama correctamente. Esas fueron las primeras palabras de Sebastián después de mirar al grupo que estaba reunido en la residencia. Con Demiurge como su líder, Shaltear y Mare, así como Solution de las Pléyades y Entoma estaban presentes. También había varios subordinados de alto mando que pertenecían a Demiurge. Era una fuerza verdaderamente potente.
Incluso se podría decir que era una exageración. Especialmente para los guardianes de piso que competían por ser el más fuerte de todos, de acuerdo con las órdenes de Ainz-sama, yo, Demiurge, voy a tomar el mando. ¿Hay alguna objeción, Sebastián? Por supuesto que no. Entonces dejaré en claro lo siguiente para que no haya malos entendidos entre nosotros. Ainz-sama nos ordenó salvar a Tsuare, pero la razón por la que hemos decidido formar este grupo es para castigar a esos ignorantes de 8 dedos quienes cometieron un grave pecado en contra del Ser Supremo. Lo sé muy bien. Salvar a Tsuare solo es un objetivo secundario. Eso es correcto. Dudo que Tsuare tenga resistencia ante la magia de resurrección, así que la única razón por la que voy a tratar de rescatarla con vida será por eso. Lo hizo con un tono de voz sin mucho agrado. Aún así, si ya está muerta, la búsqueda de ella se dificultaría un poco más. Si yo fuera el enemigo, la mataría y atacaría a las personas que entraron para negociar. Pensé que los enemigos eran del tipo de personas que torturarían al rehén como ejemplo, Demiurge. Esa es una conclusión muy lógica. De esa forma serían capaces de inmovilizar a los rescatistas y torturar al rehén delante de sus propios ojos. Solo imaginar eso hace que mi corazón se acelere. ¿Y qué parte de eso hace que su corazón se acelere? Sebastián ocultó su enojo por detrás de su sonrisa. Aunque, tratándose de Demiurge, él iba a ser capaz de ver a través de la sonrisa falsa de Sebastián. Para Demiurge era fácil poder ver las verdaderas intenciones de los demás. Todo ello, Sebastián. Todo ello. Las pupilas de Demiurge mostraban una mirada fría. Por supuesto, si fuera yo, preferiría hacer que el rehén escape con sus rescatistas, y en el preciso momento en que creen que han escapado, me gustaría cambiar las cosas drásticamente. Cuanto mayor es su esperanza, mayor es su desesperación. Eso suena divertido. Si tenemos la oportunidad, me gustaría probar eso. Pero si realmente escapan, ¿no sería peligroso? Demiurge y Shaldear rieron. Mare, solo es una broma que he hecho. Por supuesto queremos asegurar que en realidad no puedan escapar. Bueno, si es que lo hacen, entonces sería digno de elogios. Demiurge, ¿tienes la información necesaria para destruir a 8 dedos? Por supuesto, Sebas. Tengo toda la información necesaria. Sebastián honestamente, estaba sorprendido. El tiempo que Demiurge había estado en la capital fue muy corto, pero él había reunido una gran cantidad de información rápidamente. Sebastián no quería imaginarse qué tipo de métodos utilizó Demiurge. Lo único de lo que estaba seguro era que si Demiurge actuaba por órdenes del amo, él no habría perdido ni el más mínimo segundo. Ahora sobre sus escondites, hay un buen número, pero lo único que tenemos que hacer es atacarlos. Si es posible, traten de capturar a aquellos que parecen tener información útil, y asegúrense de hacer pagar a 8 dedos por su pecado hacia Ainz-sama. Demiurge se detuvo de repente, mirando a Sebastián antes de continuar. A ellos que se atrevieron a mancillar el magnífico nombre de Ainzo o Alboun. Si queremos hacerles pagar de manera proporcional a sus insultos, entonces también tendremos que extraer más información. ¿Alguna objeción? No, no. Tienen que pagar por su mala educación hacia Ainz-sama con la muerte. Por supuesto, no hay nada que objetar. Los dos guardianes y el mayordomo respondieron. Las Pléyades y los funcionarios de Demiurge simplemente se aceptaron sin decir una palabra. Bueno, entonces Sebas. ¿Me puede decir de la ubicación, donde solicitaron nuestra presencia? Necesito confirmar si se trata de uno de los escondites de los que he averiguado. Cuando Sebastián dijo la dirección, Demiurge sonrió. Debería estar feliz de que se trate de buena suerte o estar entristecido de que haya un lugar menos para atacar. Es uno de los lugares que he explorado. Voy a ir a ese lugar por ti. Gracias. Pero existe la posibilidad de que ella se pueda lesionar. Deseo enviar a alguien que pueda usar magia curativa. Salvarla es el deseo de Ainz-sama, así que Solution, ya que tienes las mayores capacidades de detección, quería dejarte como reserva, pero puedes apoyar a Sebas. Como usted ordene, Demiurge-sama. Pero, Demiurge, acerca de los seres humanos dentro de ese edificio que secuestraron a Tsuare, si sale con vida alguna de las escorias que trató de pisotear las palabras de Ainz-sama, te voy a matar por mi cuenta esta vez. No hay necesidad de preocuparse, Demiurge.
Voy a exterminarlos a todos. Quería decir esto hace mucho tiempo, ¿no pueden ustedes dos ser más amable con los demás? Sebastián pudo ver a Demiurge hacer una expresión ambigua desde la comisura de sus ojos. Se imaginó que probablemente él haría una expresión similar. Cuanto más pensaba acerca de por qué no le agradaba tanto Demiurge, era una razón desconocida. Estaba perfectamente bien con Shaltear, que compartía aficiones similares con Demiurge, le molestaba Demiurge cada vez que hablaban entre sí. Aún así, pelear por algo sin sentido contra Demiurge antes de la misión sería como escupir en la bondad de los seres supremos. Sebastián se disculpó profundamente con su amo dentro de su corazón y se inclinó hacia Demiurge. Pido disculpas por esa grosería a pesar de que llegaste con el fin de arreglar mis errores. Bueno, no importa. Por ahora, estaría bien para ti evacuar a Tsuar inmediatamente hacia Nazarik después de rescatarla. Claro. ¿Están todos los preparativos para recibirla? No hay problema, Tilde. Respecto a esto, nos hemos preparado para su recibida. Sebastián asintió con la cabeza hacia Entoma, que habló con dulzura. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces vamos a dividir a los miembros en 7 grupos y decidiremos qué escondite atacar a cada grupo. Por supuesto, Sebas y Solution ya están asignados, pero primero hay que tener cuidado con Shaltear. El tono de Demiurge de repente se hizo fuerte, sorprendiendo a Shaltear. ¿Qué pasa, Demiurge? Por favor, espera en la parte de atrás como reserva, ya que si pierdes el control mientras te bañas de sangre, entonces tenerte fuera de control matando moscas inútiles, será un problema. Eso, está bien. Si utilizo la lanza Squid para absorberlos, las posibilidades de que pierda el control serían mínimas. Aún así es un no. Tenemos que tener cuidado con esto y necesitamos evitar los riesgos tanto como sea posible. También Sebas, voy a pedir disculpas de antemano. Rescatar a Tsuare y castigar a 8 dedos es solo la primera etapa de este plan. Sin embargo, yo no te puedo decir nada acerca de todo el plano sobre la segunda etapa, porque en el momento en que vuelvas a Nazarik después de haber logrado la primera etapa, ya no serás parte del plan. Para evitar cualquier fuga de información, tenemos que mantenerlo en un estricto secreto. Entiendo. Entonces me voy a preparar de inmediato. Una vez Sebastián salió de la habitación, Demiurge continuó. Muy bien, primero, voy a transmitir la información importante. Concéntrense y asegúrense de no perder ningún detalle. Entoma, puedes hacer ilusiones, ¿correcto? Entonces, por favor utilízalos como yo le ordene. Entendido, Tilde. Después de escuchar todos los detalles de Demiurge, Entoma había creado una ilusión en un espacio vacío. Demiurge también estaba satisfecho aquella ilusión. Te prohíbo que mates a esta persona. En el peor de los casos, se te permite hacerle daño si es necesario, pero piensa en ella como alguien fundamental. Especialmente tú, Shaltear. No es necesario recordármelo. Shaltear hinchó sus mejillas por haber sido mencionada en varias ocasiones y Mare sonrió con amargura. Y, está bien que no, digo Sebas. Debería estar bien. Teniendo en cuenta su personalidad, no es alguien que haría daño a la gente al azar, pero por si acaso, haremos esto en caso de emergencia, Solution. Sí, como ordene. Demiurge asintió satisfactoriamente. La última parte del plan estaba vinculado a alguien que traería enormes beneficios a Nazarik. Si había un error, entonces había una posibilidad de que el objetivo final de dominar el mundo, que la Ainzo o algo aún no había dicho en voz alta, podría retrasarse. El momento en que el amo dijo, encomiendo todo para ti, los errores ya no podían ser tolerados. A pesar de haber recibido órdenes directas de Albedo, Shaltear, Coquitus y Sebastián han cometido errores uno tras otro. Si esto continúa así, las propias capacidades de los guardianes y los otros miembros más fuertes creados por los seres supremos serían interrogadas. Por supuesto, el amo no mostró descontento por su fracaso, y el fracaso de Coquitus parecía haber sido parte del plan, pero no puede seguir confiando en su buena voluntad. Debían de demostrar la utilidad de los guardianes hacia Ainz-sama, por eso se debe tener éxito con este plan. ¿Acaso tenían algún valor los subordinados que no podían cumplir su misión satisfactoriamente?
Y si el último ser supremo despareciera debido a la decepción, el simple hecho de pensar esto, hizo que Demiurge se congelara por el miedo. El fracaso no es una opción. Debemos mostrar un resultado que limpie todos los fracasos anteriores. Con certeza en su corazón, Demiurge miró en su alrededor a todo el mundo. Y no se olviden, el enemigo que utilizó el lavado de cerebro en Shaltear puede estar esperando por una oportunidad para atacar. Nadie abandone su puesto sin permiso. Si consideran algo sospechoso de mí o cualquier de los otros guardianes, levanten los dos brazos o algo similar como prueba de su lealtad. No actúen de manera sospechosa. Si lo hacen, es posible que los mate de inmediato para la seguridad del plan. ¿Alguna pregunta? Yo solo hice una pregunta, pero ¿puedo pedir otra? Demiurge dio a Mare una suave sonrisa y le hizo un gesto para seguir adelante. Ah, sí. Ese Sebas no tiene un elemento de clase mundial como nosotros. Va a estar bien. Como previó Ainz-sama, ese es el cebo. Si el enemigo trata de atarlo a él, entonces eso sería genial. Albedo está mirando desde el salón del trono, en caso de que el enemigo cayera en la trampa. Además, para aquellos que no pueden utilizar mensaje, se les ordena no actuar de forma independiente. Voy a estar viendo a lo largo de toda la operación, por lo que venir a mí en su lugar. En caso de una emergencia o si por alguna razón ustedes no pueden ponerse en contacto conmigo, ya le he dicho a Mare todo sobre el plan y ella actuará como segundo al mando. ¿Qué hay de mí? Lo siento Shaltear, pero como he dicho, no puedo confiar en ti por completo, por lo que estarás en la reserva. Tu sed de sangre incontrolable es algo preocupante. Entiendo, bien. Tan pronto como la primera etapa esté terminada, vamos a entrar en la segunda etapa de inmediato. Te lo explicaré ahora. Este es el verdadero trabajo, así que presta atención. ¿Qué es? Un demonio sombra se movió fuera de la sombra de Demiurge y susurró nueva información en sus oídos. ¿Es eso así? Justo en el último minuto, pero no se puede evitar. Era una cuestión verdaderamente molesta, pero era algo que no podía ser ignorado. Mare, esta es nueva información. Tenemos un nuevo escondite de 8 dedos por atacar. Lo siento, pero voy a necesitar tomes el mando en mi lugar. Puede que no tenga suficiente gente, por lo tanto voy a enviar a Entoma como soporte. Y, sí, por favor déjemelo a mí. Buena respuesta. Hablaremos de los detalles más adelante, pero por ahora vamos a explicar la operación Gehenna mientras todo el mundo está aquí. Este es el plan más importante que vamos a ejecutar en el reino, así que presten atención.